Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer la reseña de este libro, Traductores de Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York, de Rafael Rojas. Así que acompáñenme a ver esta reseña. Bueno chicos, como pueden apreciar, este es un libro, Traductores de Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York, del editorial Fondo de Cultura Económica, de su sello Política y Derecho. Esta edición tiene 279 páginas, ¿no? ¿De qué trata o qué se propone el autor en este ensayo? Básicamente es un ensayo histórico, ¿no? Eh, lo que se propone el autor en esto es sacar a relucir la percepción de los intelectuales de Estados Unidos sobre el fenómeno de la Revolución Cubana, ¿no? Lo que hace es analizar cómo lo entendieron en un principio y cómo después fue transformándose la percepción de la Revolución Cubana que tenían esos intelectuales neoyorquinos, ¿no? En esa línea también se explica el distanciamiento que iba a haber, pues, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba. El autor también expone la forma en cómo los intelectuales pues captan o interpretan la Revolución Cubana y sobre todo se enfocan en la figura de Fidel Castro, ¿no? Eh, en las primeras páginas de este libro, en la introducción ya nos dan datos bastante interesantes acerca de la novela. Eh, Nos dicen que en abril de 1959 Fidel Castro viajó justamente a Estados Unidos para dar una conferencia, ¿no? Específicamente fue a la Universidad de Princeton y ahí pudo dar una conferencia acerca de la Revolución Cubana, ¿no? Justamente él en esa conferencia dio a entender que él se sentía más cercano a la Revolución Norteamericana de 1776 y que se sentía más lejano o que no le parecían las revoluciones de 1789 de Francia y la rusa de 1917, justamente porque estas dos revoluciones tomaban el poder haciendo uso de la fuerza y el terror, ¿no? Lo que Fidel Castro trataba de decir es que su revolución cubana estaba fundada más que todo en sentidos nacionalistas y humanistas, ¿no? Era una revolución humanista. Castro invita pues en esa conferencia a los jóvenes estadounidenses a visitar Cuba y sentir el espíritu revolucionario, ¿no? Después nos hablan ya de diversos intelectuales, ¿no? Y su forma como van a expresar su posición acerca de la revolución cubana. Uno de estos personajes es Bright Mills, Charles Bright Mills, el sociólogo norteamericano. Él apoya abiertamente a Cuba y él escribe un libro justamente apoyándolos, ¿no?, que se llama Listen Yankee. Después, en un principio eh, siempre Castro y su movimiento 26 de julio se muestran como que ellos representan que no están luchando contra el capitalismo estadounidense, ni tampoco se van a estar de parte de la URSS, ¿no? De Moscú, sino que ellos lo que buscaban es luchar contra la dictadura y a favor de la democracia, ¿no? Muchos diarios estadounidenses van a estar a favor de esta revolución cubana. Uno de ellos, y el más importante, es de The New York Times, justamente por este discurso que dice Castro, de una revolución humanista que no está ni en contra del capitalismo ni está alineado con Moscú, es que los apoya, ¿no? The New York Times apoya a la revolución cubana. No obstante, hay otros diarios que no lo hacen, como The New York y la Herald Tribune, que critican ácidamente a Fidel Castro, ¿no? Sin embargo, ya en la segunda mitad de 1960, The New York Times cambia su línea editorial y comienza ya a criticar a Cuba. Básicamente es porque ya Cuba está teniendo una retórica anti-yanqui, está acusando a Estados Unidos de sabotaje y también hay muchos casos de nacionalización sin indemnización de compañías estadounidenses, ¿no? La evidencia más palpable de esto es cuando Fidel Castro, pues, en su conferencia que da en la Asamblea de la ONU, en ese discurso se nota mucho que está ya comenzándose a poner de parte de la Unión Soviética y de Moscú, ¿no? Esto y también unido a un episodio en donde Nikita Khrushchev y él se abrazan, pues, ¿no?, cerca de un hotel donde ellos se estaban hospedando. Bueno, aquí nace pues el plan de la CIA para desestabilizar el gobierno de Castro, ¿no? En la famosa invasión de la Bahía de Cochinos,
que básicamente fue pues un fracaso y fue muy criticado tanto por la izquierda neoyorquina porque no estaban respetando la autonomía pues de Cuba, y también de parte de la derecha pues estadounidense, que no era imperdonable pues que hayan fracasado en esto, ¿no? Quisiera en este punto resaltar solamente un personaje y un movimiento que a mí me han interesado mucho en este ensayo. Uno de ellos es el escritor y novelista Waldo Frank. Waldo Frank apoyó abiertamente a la Revolución Cubana. Él se hizo amigo de Fidel Castro, y justamente por esta amistad que tuvo con Fidel Castro, le encomendó hacer un retrato de Cuba, ¿no? El resultado de este retrato de Cuba es un libro, un libro de Waldo Frank que se llama Cuba Prophetic Island, ¿no? Cuba Isla Profética, de 1961. Este libro se editó solamente en Estados Unidos y se editó en Argentina, en Buenos Aires, por la editorial Losada. Lo curioso es que, siendo este un encargo de Fidel Castro, este libro, Cuba Isla Profética, no se editó en el mismo Cuba. Waldo Frank daba una explicación no tan directa, pero daba unos indicios de razones de saber por qué no fue publicado en Cuba. Él decía que al escribir este libro, él, él tenía la misión de hallar la verdad, ¿no? Tal cual lo entendía, ya que tal vez algunas cosas que vio o que pensó no le agradaban a todos los dirigentes de Cuba, y que por esa razón posiblemente no se haya publicado, ¿no? Una nota y una precisión bastante interesante es que hubo un escritor famosísimo sudamericano que leyó Cuba Isla Profética, ¿no? Que es Julio Cortázar. Julio Cortázar leyó este libro de Waldo Frank, y justamente por esta lectura él se decidió a apoyar la Revolución Cubana, ¿no? Otro de los movimientos que quería yo hablarles es de los Black Panthers, que es un movimiento. Además, en las épocas de los 60 había muchos movimientos como los Beats y los hippies. Los Black Panthers eran un movimiento, pero ya más era una asociación política y militar, ¿no? Compuesta por intelectuales afroamericanos de izquierda. Ellos luchaban pues por la igualación de sus derechos, ¿no? Eh, este grupo de los Black Panthers no sabían cómo interpretar, ya que básicamente ellos se consideraban herederos de Martin Luther King y su método de la lucha pacífica, ¿no? Aunque ellos sí consideraban un caso en donde sí podrían utilizar la violencia, que era en caso de la defensa personal, ¿no? Ante un agravio ellos podían defenderse, ¿no? Por eso que ellos también propugnaban por armarse en armas. Y estaban bastante fichados por el FBI y la CIA. Ellos pues tenían ellos no querían hacer pues una revolución contra el sistema capitalista, ni tampoco pues les interesaba implantar un comunismo, ¿no? La tesis principal de estos Black Panthers eran que la esclavitud y la opresión de los negros es pues anterior al sistema capitalista, y también anterior pues al manifiesto comunista e incluso al mismísimo Marx, ¿no? Es por ello que decían que no necesitaban una doctrina o una filosofía política que que los reconociera, ¿no? Ellos afirmaban en ese sentido la autonomía de su movimiento. Uno de los representantes más famosos de eso es Robert F. Williams, que escribió un libro que se llama Negros with Guns, ¿no? Negros con armas, justamente defendiendo que los afroamericanos tienen el derecho también de armarse para defenderse. Uno de los representantes también de estos era pues el famoso Malcolm X, ¿no? Para ir ya terminando esta reseña, en el último capítulo de este libro, se llama La piel del socialismo, que es básicamente eh, cómo viven los cubanos justamente en estas épocas de la revolución, ¿no? Ahí se describen fotografías de Maclucas, en donde se ven edificios en ruinas, espacios abandonados, viejos negocios abandonados. También se ve la fotografía de un miliciano alerta, campesinos desdentados, niños mal vestidos, etcétera, ¿no? Y en todas estas fotografías se ve pues la melancolía notable de esas fotos, ¿no? Eso es lo que retrata en este último ya capítulo de la novela. Bueno, en conclusión, diríamos que los neoyorquinos de izquierda veían la revolución cubana en un inicio favorablemente, lo apoyaban, siempre y cuando esta revolución se consideraba a sí mismo humanista y no alineada a Moscú, ¿no? Pero
como fue pasando el tiempo se vio que Cuba se puso a resguardo de la Unión Soviética, ¿no? Y justamente ya eso fue un viraje total y comenzaron ya a distanciarse totalmente con Cuba, ¿no? Justamente los intelectuales de izquierda neoyorquinos decían que Cuba había optado por eso porque Estados Unidos había presionado tanto a Cuba que no le quedó otra alternativa que hacer eso para poder salvaguardar su autonomía como país, ¿no? Bueno, eso fue la reseña de este ensayo histórico. Espero que le hayan gustado y dejen sus comentarios abajo. Denle manito arriba y suscríbanse. Eso sería todo. Hasta luego.